Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación, y hoy me meteré de lleno en ella. Hoy es el día 291. Dios, bien hecho chicos. Estamos leyendo Primera Mac de estos capítulo 10 Irak capítulo 26 y 27, así como Proverbios capítulo 23 versículos 5 al 8. Como siempre, la traducción de la Biblia de la que estoy leyendo es la versión revisada de Sander, segunda edición católica. Estoy usando la Biblia de la Gran Aventura de Ascensión. El primer libro de los Macabeos, capítulo 10, revuelta de Alejandro Epifanio en el año 160, Alejandro Epifanio, hijo de Antíoco, desembarcó y ocupó Tolemaida. Le dieron la bienvenida y allí comenzó a reinar. Cuando el rey Demetrio se enteró, reunió un ejército muy numeroso y salió a enfrentarse con él en la batalla. Y Demetrio envió a Jonatán una carta con palabras pacíficas para honrarlo. Porque decía, hagamos primero las paces con él, antes que él haga las paces con Alejandro contra nosotros, pues se acordará de todos los agravios que le hizo a él y a sus hermanos y a su nación. Entonces Demetrio le dio autoridad para reclutar tropas, equiparlas con armas y convertirse en su aliado, y ordenó que le fueran entregados los rehenes de la ciudadela. Jonatán llegó a Jerusalén y leyó la carta a todo el pueblo y a los hombres de la ciudadela. Se alarmaron mucho al oír que el rey le había dado autoridad para reclutar tropas. Pero los hombres de la ciudadela entregaron los rehenes a Jonatán, y él los devolvió a sus padres. Y Jonatán se estableció en Jerusalén y comenzó a reconstruir y restaurar la ciudad. Ordenó a los que estaban haciendo el trabajo que construyeran las murallas y rodearan el monte Sión con piedras escuadradas para fortificarlo mejor, y así lo hicieron. Entonces huyeron los extranjeros que estaban en la fortaleza que había construido Bacaides. Cada uno abandonó su lugar y se marchó a su tierra, solo en Betsur permanecieron algunos que habían abandonado la ley y los mandamientos, pues les servía de lugar de refugio. El rey Alejandro se enteró de todas las promesas que Demetrio había enviado a Jonatán, y los hombres le contaron las batallas que Jonatán y sus hermanos habían librado, las valientes hazañas que habían realizado y los problemas que habían soportado. Así que dijo, ¿encontraremos a otro hombre así? Vamos, lo haremos nuestro amigo y aliado. Y escribió una carta y se la envió. En las siguientes palabras, Jonatán se convierte en sumo sacerdote, el rey Alejandro a su hermano Jonatán saludo. Hemos oído hablar de ti, que eres un guerrero poderoso y digno de ser nuestro amigo. Y por eso te hemos nombrado hoy sumo sacerdote de tu nación. Serás llamado amigo del rey. Y le ha enviado un manto púrpura y una corona de oro. Y tú debes estar de nuestro lado y mantener amistad con nosotros. Demetrio escribe a Jonatán. Así que Jonatán se vistió las vestiduras sagradas en el 7º mes del año 160, en la fiesta de los tabernáculos, y reclutó tropas y las equipó con armas en abundancia. Cuando Demetrio se enteró de estas cosas, se entristeció y dijo, ¿qué es esto que hemos hecho? Alejandro se nos ha adelantado al entablar amistad con los judíos para fortalecerse. Yo también les escribiré palabras de aliento y les prometeré honores y regalos, para contar con su ayuda. Así que les envió un mensaje con las siguientes palabras. Rey Demetrio a la nación de los judíos. Saludo. Puesto que habéis mantenido vuestro acuerdo con nosotros, y habéis continuado vuestra amistad con nosotros, y no os habéis puesto de parte de nuestros enemigos, nos hemos enterado y nos hemos alegrado. Y ahora sigue manteniendo la fe con nosotros, y te pagaremos con bien por lo que haces por nosotros. Os concederemos muchas inmunidades y os haremos regalos. Y ahora os libero, y eximo a todos los judíos del pago del tributo y del impuesto de la sal y de los diques de la corona. Y en lugar de cobrar el tercio del grano y la mitad del fruto de los árboles que debía recibir, los libero desde hoy. Y en adelante no los cobraré de la tierra de Judá, ni de los 3 distritos añadidos de Samaria y Galilea desde este día y para siempre, y que Jerusalén y sus alrededores,
sus mareas y sus rentas sean santas y libres de impuestos. Libero también mi control de la ciudadela en Jerusalén, y se la doy al sumo sacerdote, para que pueda apostar en ella a hombres de su elección para que la guarden. Y a todo judío llevado cautivo de la tierra de Judá a cualquier parte de mi reino, lo libero sin pago, y que todos los funcionarios cancelen también los impuestos sobre su ganado, y todas las fiestas y sábados y lunas nuevas, y días señalados, y los 3 días antes de una fiesta, y los 3 después de una fiesta. Que todos ellos sean días de inmunidad y de liberación para todos los judíos que están en mi reino. Nadie tendrá autoridad para exigirles nada, ni para molestar a ninguno de ellos por ningún asunto. Que los judíos sean alistados en las fuerzas del rey en número de 30.000 hombres, y que se les dé el mantenimiento. Eso corresponde a todas las fuerzas del rey. Que algunos de ellos sean estacionados en las grandes fortalezas del rey, y que algunos de ellos sean puestos en puestos de confianza en el reino. Que sus oficiales y líderes sean de su propio número, y que vivan según sus propias leyes, tal como el rey ha ordenado en la tierra de Judá. En cuanto a los 3 distritos que se han añadido a Judea desde el país de Samaria, que se anexionen de tal manera a Judea que se consideren bajo un gobernante y no obedezcan a ninguna otra autoridad que no sea el sumo sacerdote Tolumas y la tierra de unión que he dado como regalo al santuario de Jerusalén, para hacer frente a los gastos necesarios del santuario. También concedo 15.000 ciclos de plata anuales de las rentas del rey de los lugares apropiados, y todos los fondos adicionales que los funcionarios del gobierno no hayan pagado como en los primeros años, los darán de ahora en adelante para el servicio del templo. Además, los 5.000 ciclos de plata que mis funcionarios han recibido cada año de los ingresos de los servicios del templo. También esto queda anulado, porque pertenece a los sacerdotes que ejercen allí su ministerio y a todo el que se refugie en el templo de Jerusalén o en cualquiera de sus recintos, porque deba dinero al rey o tenga alguna deuda. Que sea liberado y reciba de nuevo todos sus bienes en mi reino. Que el coste de reconstruir y restaurar las estructuras del santuario se pague con los ingresos del rey, y que el coste de reconstruir las murallas de Jerusalén y fortificarla alrededor, y el coste de reconstruir las murallas en Judea también se pague con los ingresos del rey. Muerte de Demetrio. Cuando Jonatán y el pueblo oyeron estas palabras, no las creyeron ni las aceptaron, porque recordaban los grandes males que Demetrio había hecho en Israel, y ahora los había oprimido grandemente. Favorecían a Alejandro porque había sido el primero en dirigirles palabras pacíficas y siguieron siendo sus aliados todos sus días. El rey Alejandro reunió grandes fuerzas y acampó frente a Demetrio. Los 2 reyes se enfrentaron, el ejército de Demetrio huyó y Alejandro lo persiguió y lo derrotó. Presionó fuertemente en la batalla hasta la puesta de sol y Demetrio cayó ese día. Tratado de Ptolomeo y Alejandro. Entonces Alejandro envió embajadores a Ptolomeo, rey de Egipto, con el siguiente mensaje. Puesto que he regresado a mi reino, y he tomado asiento en el trono de mi padre y he establecido mi gobierno. Pues aplasté a Demetrio y obtuve el control de nuestro país. Me encontré con él en la batalla, y él y su ejército fueron aplastados por nosotros, y hemos tomado nuestro asiento en el trono de su reino. Ahora, por lo tanto, vamos a establecer la amistad entre sí. Dame ahora a tu hija por esposa, y yo me convertiré en tu yerno, y te haré regalos a ti y a ella acordes con tu posición. El rey Ptolomeo respondió y dijo, feliz fue el día en que volviste a la tierra de tu padre y te sentaste en el trono de tu reino. Y ahora haré por ti, como me escribiste, pero reúnete conmigo en Telemas, para que nos veamos, y me convertiré en tu suegro, como has dicho. Así que Ptolomeo partió de Egipto, él y su hija Cleopatra, y llegaron a Telemas. En el año 162, el rey Alejandro se reunió con él, y Ptolomeo le dio a Cleopatra, su hija en matrimonio, y celebró su boda en Telemas con gran pompa, como hacen los reyes. Entonces el rey Alejandro escribió a Jonatán para que fuera a su encuentro. Así que fue con pompa a Ptolomas y se reunió con 2 reyes. Les dio a ellos y a sus amigos plata y oro y muchos regalos, y encontró favor en ellos un grupo de hombres pestilentes de Israel, hombres sin ley reunidos contra él para acusarlo,
pero el rey no les prestó atención. El rey ordenó que le quitaran los vestidos a Jonatán y lo vistieran de púrpura, y así lo hicieron. El rey también lo sentó a su lado, y dijo a sus oficiales: «Salid con él al centro de la ciudad, y proclamad que nadie le acuse de ningún asunto, y que nadie lo moleste por ningún motivo». Y cuando sus acusadores vieron el honor que se le tributaba de acuerdo con la proclamación, y lo vieron vestido de púrpura, todos huyeron. Así lo honró el rey y lo inscribió entre sus principales amigos y lo nombró general y gobernador de la provincia. Y Jonatán regresó a Jerusalén en paz y contento. Apolonio es derrotado por Jonatán. En el año 165, Demetrio, hijo de Demetrio, llegó a Creta, a la tierra de su padre. Cuando el rey Alejandro se enteró, se apenó mucho y regresó a Antioquía, y Demetrio nombró a Apolonio gobernador de Coul, Siria, y éste reunió una gran fuerza y acampó contra Jamnia. Luego envió el siguiente mensaje al sumo sacerdote Jonatán: «Eres el único que se ha levantado contra nosotros, y yo me he convertido en hazmerreír y reproche por tu culpa. ¿Por qué asumes autoridad contra nosotros en la colina si ahora confías en tus fuerzas? Baja al avión a nuestro encuentro, y comparemos fuerzas. Allí, ten conmigo el poder de las ciudades. Pregunta y aprende quién soy y quiénes son los otros que nos están ayudando. Los hombres te dirán que no puedes hacer frente a nosotros, pues los de tu padre fueron 2 veces puestos en fuga en su propia tierra, y ahora no podrás resistir a mi caballería y a semejante ejército en el plano donde no hay piedra ni guijarro ni lugar donde huir». Cuando Jonatán oyó las palabras de Apolonio, su espíritu se despertó. Escogió 10.000 hombres y partió de Jerusalén, y Simón, su hermano, le salió al encuentro para ayudarle. Acampó ante Jope, pero los hombres de la ciudad cerraron sus puertas, pues Apolonio tenía una guarnición en Jope, así que lucharon contra ella, y los hombres de la ciudad tuvieron miedo y abrieron las puertas, y Jonatán se apoderó de Jope. Cuando Apolonio se enteró, reunió 3.000 soldados de caballería y un gran ejército, y se dirigió a Asito como si fuera más lejos. Al mismo tiempo avanzó hacia el llano, pues disponía de una gran tropa de caballería y puso su confianza en ella. Jonatán le persiguió hasta Asito, y el ejército se enzarzó en batalla. Apolonio había dejado en secreto 1000 hombres de caballería detrás de ellos. Jonatán se enteró de que había una emboscada detrás de él, pues rodearon a su ejército y dispararon flechas contra sus hombres desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde. Pero sus hombres se mantuvieron firmes como Jonatán les ordenó, y los caballos del enemigo se cansaron. Entonces Simón adelantó sus fuerzas y se enfrentó a los fracasados en la batalla, pues la caballería estaba agotada. Fueron arrollados por él y huyeron, y la caballería se dispersó en el plano. Huyeron a Asatus y entraron en Bet-Dagón, el templo de su ídolo, para ponerse a salvo. Pero Jonatán incendió Asatus y las ciudades circundantes y las saqueó, así como el templo de Dagón y a los que se refugiaban en él. Quemó con fuego el número de los que cayeron a espada. Con los quemados vivos llegaron a 8.000 hombres. Luego Jonatán partió de allí y acampó frente a Ascalón, y los hombres de la ciudad salieron a recibirlo con gran pompa, y Jonatán y los que estaban con él regresaron a Jerusalén con mucho botín. Cuando el rey Alejandro se enteró de estas cosas, honró a Jonatán Stilmour y le envió una hebilla de oro, como se acostumbra dar a los parientes de los reyes. También le dio Acren y todos sus alrededores como posesión suya. El libro de Sirac, capítulo 26. Feliz es el marido de una buena esposa. El número de sus días se duplicará. Una esposa leal alegra a su marido, y él completará sus años en paz. Una buena esposa es una gran bendición. Ella será concedida entre las bendiciones del hombre que teme al Señor. Sea rico o pobre, su corazón se alegra, y en todo tiempo su rostro está alegre. De 3 cosas teme mi corazón, y de un cuarto me espanto: la calumnia de una ciudad, la reunión de una turba, y la falsa acusación. Todo esto es peor que la muerte. Hay dolor de corazón y pena cuando una esposa tiene envidia de llegada, y un latigazo de lengua lo hace saber a todos.
Una esposa malvada es un Akshok que roza agarrarla es como agarrar un escorpión. Hay gran enojo cuando una esposa está ebria, no se esconde ni se avergüenza. El árbol de Harlow de una esposa se muestra en sus ojos lujuriosos y se la conoce por sus párpados. Vigila estrictamente a una hija testaruda, no sea que cuando encuentre libertad la use para su mal. Guárdate de su mirada insolente, y no te extrañes si peca contra ti. Como un caminante sediento abre la boca y bebe de cualquier agua cercana, así ella se sentará ante cualquier poste y abrirá su carcaja a la flecha. El encanto de una esposa deleita a su marido, y su habilidad engorda sus huesos. Una esposa sensata y silenciosa es un don del Señor, y no hay nada tan precioso como un alma disciplinada. Una esposa modesta añade encanto al encanto. Sé que la balanza puede pesar el valor de un alma casta. Como el sol que nace en las alturas del Señor. Así es la belleza de una buena esposa en su hogar bien ordenado. Como una lámpara brillante en el candelabro sagrado, así es un rostro hermoso en una figura majestuosa como pilares de oro en una base de plata, así son los pies hermosos con un corazón firme. Hijo mío, mantén sana la flor de tu juventud, y no des tu fuerza a extraños. Busca un campo fértil dentro de todo el plano y siémbralo con tu propia semilla, confiando en tu buena cepa para que tu descendencia sobreviva y teniendo confianza en su buena descendencia, crezca grande. Una ramera es considerada como saliva, y una mujer casada como torre de muerte para sus amantes. Una esposa impía se da como porción a un hombre sin ley, pero una esposa piadosa se da al hombre que teme al Señor. Una mujer desvergonzada actúa constantemente de forma vergonzosa, pero una hija modesta incluso se avergonzará ante su marido. Una esposa testaruda es considerada como un perro, pero una que tiene sentido de la vergüenza temerá al Señor. Una esposa que honra a su marido parecerá sabia a todos, pero si lo deshonra en su orgullo, será conocida por todos como impíamente feliz. Es el marido de una buena esposa, pues el número de sus años será doblado. Una esposa vociferante y gárrula es considerada como una trompeta de guerra para poner en fuga al enemigo. Y toda persona así vive en la anarquía de la guerra. Por dos cosas se aflige mi corazón, y a causa de un tercio se apodera de mí la cólera, un guerrero necesitado por la pobreza y hombres inteligentes que son tratados despectivamente. Un hombre que se aparta de la justicia para pecar. El Señor lo preparará para la espada. Difícilmente puede un mercader guardarse de obrar mal, y un comerciante no será declarado inocente de pecado. Capítulo 27. Muchos han cometido pecado por una bagatela, y quien busca enriquecerse apartará los ojos como se clava firmemente una estaca en una hendidura entre piedras. Así el pecado está encajado entre la venta y la compra. Si un hombre no está firme y celoso en el temor del Señor, su casa será rápidamente derribada. Cuando se sacude un tamiz, la basura permanece, así la suciedad de un hombre permanece en sus pensamientos. El horno prueba los vasos del alfarero, así la prueba de los hombres justos es en la tribulación. El fruto revela el cultivo de un árbol. Así la expresión de un pensamiento revela el cultivo de la mente de un hombre. No alabes a un hombre antes de oírle hablar, pues esta es la prueba de los hombres. Si persigues la justicia, la alcanzarás y la llevarás como un manto glorioso. Los pájaros se reúnen con los de su especie, así la verdad vuelve a los que la practican. Un león acecha a su presa. Lo mismo hace el pecado. Para los obradores de iniquidad, la charla de un hombre piadoso es siempre sabia, pero el necio cambia como la luna. Entre la gente estúpida, busca la oportunidad de marcharte, pero entre la gente reflexiva, quédate. La charla de los necios es ofensiva, y su risa es gratuitamente pecaminosa. La charla de los hombres dados a maldecir pone los pelos de punta, y sus disputas hacen que un hombre se tape los oídos. La contienda de los soberbios lleva al derramamiento de sangre, y sus insultos son dolorosos de oír. Quien traiciona secretos destruye su confianza y nunca encontrará un amigo simpático. Ama a tu amigo y mantén la confianza en él. Pero si traiciona sus secretos, no corras tras él, pues como un hombre destruye a su enemigo, así has destruido la amistad de tu prójimo.
Y como dejas escapar un pájaro de tu mano, así has dejado escapar a tu prójimo y no volverás a atraparlo. No vayas tras él, pues está demasiado lejos y ha escapado como una gacela de un cepo. Porque una herida puede vendarse, y hay reconciliación después del maltrato, pero quien ha traicionado secretos está sin esperanza. Quien guiña el ojo planea malas acciones, y nadie puede apartarlo de ellas en tu presencia. Su boca es toda dulzura, y admira tus palabras, pero más tarde torcerá su discurso, y con tus propias palabras ofenderá. He odiado muchas cosas, pero ninguna que se le compare. Hasta el Señor lo odiará. El que tira una piedra hacia arriba, la arroja sobre su propia cabeza, y un golpe traicionero abre heridas. El que cava un hoyo caerá en él, y el que tiende una trampa quedará atrapado en ella. Si un hombre hace el mal, rodará de nuevo sobre él y no sabrá de dónde vino. Del soberbio sale la burla y el abuso, pero la venganza le acecha. Como un león, los que se regocijan en la caída de los piadosos serán atrapados en una trampa y el dolor los consumirá antes de su muerte, la ira y la cólera. Estas también son abominaciones y el hombre pecador las poseerá. El libro de los Proverbios, capítulo 23, versículos 4 al 8. No te afanes por adquirir riquezas. Sé sabio y desiste. Cuando tus ojos se fijan en ella, desaparece, pues de repente toma alas y vuela como un águila hacia el cielo. No comas el pan de un hombre tacaño. No desees sus manjares, pues es como quien hace cuentas en su interior. Come y bebe, te dice, pero su corazón no está contigo. Vomitaréis los bocados que habéis comido y desperdiciaréis sus agradables palabras. Padre que estás en los cielos, guarda tu alabanza y tu agradecimiento. Gracias por este día. Y gracias por la palabra, tu palabra que está plantada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ayúdanos a dar fruto. Ayúdanos a dar fruto escuchando tu palabra y viendo el mundo como tú lo ves. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Así que Dios es el da forma a nuestro contexto, nuestra visión nuestra. Pero caramba, miras esta historia y piensas en la historia de los primeros Macabeos en el capítulo 10 aquí. Todo ha sido un drama, mamá. No ha sido solo una línea de drama como el drama de la telenovela, más como una batalla épica. Un rey sucede al siguiente rey. Aquí está este matrimonio que trata de mostrar la alianza y todo este asunto. Eso es lo que hemos estado viviendo en este tiempo. Así que tenemos este aumento de dos reyes. Tenemos a Alexander Epifanías que afirma ser el hijo de Antíoco Epifanías. Y también tenemos a Demetrio. Ya sabemos Demetrio por qué. No, bueno. No nos gusta Demetrio, de acuerdo. Así que este es el contexto. Ambos están tratando de llegar a Jonathan y los Macabeos y los judíos de su lado. Así que tenemos esta primera carta de Alejandro Epifanio. Así es. Antioquía es su hijo diciendo básicamente que hemos oído que eres asombroso, que eres increíble. Y yo te declaro, Alejandro, te declaro sacerdote. Y curiosamente, Jonatán lo acepta porque, ya sabes, puede que sea de la tribu de Leví, pero no está cualificado para ser sacerdote. Pero no obstante, esa es otra historia. También tienes a Demetrio escribiéndole a Jonatán, y Demetrio, ya sabes, la carta de Alejandro a Jonatán es bastante corta, pero, ya sabes, bastante halagadora. Si quieres hablar de un trato, Demetrio está extendiendo un trato, el trato de su vida a Jonatán y a los judíos. En este punto, básicamente diciendo, todos sus impuestos cancelados, todas sus deudas canceladas, todos ustedes que están esclavizados liberados. Además, si quieren algo, se los daré. Demetrio está haciendo una dura jugada para poner a Jonatán y a los judíos de su lado. Y sin embargo, Demetrio es el que envió facultades para matar al hermano de Jonatán, y sobre los otros judíos también. Así que esto no le va a ir bien a Demetrio, a pesar de que intentó esencialmente sobornar a los judíos para que estuvieran de su lado contra Alejandro. Ellos fueron fieles,
¿verdad? Ellos vieron a través de esto y se dieron cuenta, ya sabes, Demetrio, prometerá estas cosas porque lo hizo en el pasado. Prometerá estas cosas y no las cumplirá. Y hay una sabiduría aquí, ¿verdad? Hemos estado leyendo el libro de Sirach, y hay algo de sabiduría allí, pero hay una gran cantidad de sabiduría aquí donde ellos no están. A pesar de que Alejandro solo dice unas pocas cosas que son elogios, solo ofrece un tipo de tratos dulces. Y Demetrio ofrece todos los tratos dulces. Cuando sabes que la persona que ofrece todos los tratos dulces no es de fiar, que es un mentiroso, que ha traicionado en el pasado, no es prudente confiar en esa persona. Y Jonatán no confía en Demetrio. Y entonces sí, el rey Alejandro reúne grandes fuerzas los campamentos frente a Demetrio. Los dos reyes se encuentran en batalla y Demetrio es aplastado y él y sus tropas son asesinados. Ahora, otra cosa interesante que sucede es que en este capítulo 10 tenemos la historia de Cleopatra. Entonces Alejandro epifaniza al hijo de Antígono. Él coincide en una alianza con el rey de Egipto casándose con Cleopatra. Ahora Cleopatra se casará con otros dos tipos justo después de la muerte de Alejandro. Alerta de spoiler. Pero en este caso tenemos esta unión, esta alianza que se hace entre Egipto y la escena de gran imperio lúcido Gracosa. Alejandro también tiene el apoyo del Senado romano en este momento. Así que él es una especie de tipo en este momento. Está en la cima del mundo habiéndose casado con Cleopatra y aliado con Egipto. Está en paz con Roma y también tiene a los judíos de su lado. Y así es como tenemos esta batalla. Tenemos a Demetrio, el hijo de Demetrio. Para no ser confuso en absoluto. Este es el final del capítulo 10 de Macabeos. Tenemos a Demetrio, el hijo de Demetrio, que básicamente es agresivo porque no le interesa. No le gusta la idea de que Jonatán y sus hombres mataran a su padre. Así que básicamente dice en este verso 70, tú fuiste el único que se levantó contra nosotros. Y me he convertido en un hazmerreír y un reproche por tu culpa. Así que lo desafía a luchar en el avión. Y esto es notable porque él tiene una tonelada de tropas, y Jonatán no tiene una tonelada de tropas. De hecho, están raspando el fondo del barril. Y sin embargo, Jonatán derrota al ejército, y dice que el rey Alejandro se enteró de esto, y le envía a Jonatán una hebilla de oro, tal como se acostumbra dar a los parientes de los reyes. Así que Alejandro está honrando a Jonatán como pariente de muchas maneras, no solo de boquilla, sino con un verdadero movimiento de honor, y eso sucede obviamente aquí en el capítulo 12. Una cosa que quiero destacar en el eclesiástico, no mencionamos nada sobre el eclesiástico ayer, pero ¿sabes por qué? Porque estoy evitando todas las escrituras que hablan de una esposa gárrula. Es como esta una esposa que quieres evitar es así, como que no necesito ir allí, ustedes solo dejen que la palabra de Dios lo diga. No necesito añadir nada a esto, pero voy a añadir a esta pieza, que es la advertencia. Por supuesto, en contra de aquí es casarse con alguien que compró, no casarse con alguien que es inmodesto, alguien que no cuida su boca, alguien que realmente no tratar a la gente con amabilidad. Pero, por otro lado, una esposa que tiene encanto es un regalo y una esposa que es sensata es un regalo. Y una esposa disciplinada es un don. Y una esposa que es modesta es un don. Y así que básicamente piensas en esto. Tú sabes, un esposo que tiene encanto es un regalo y un esposo sensato es un regalo y un esposo modesto es un regalo y un esposo casto es un regalo. Como todas estas piezas, no son solo acerca de las esposas. Obviamente. Son específicamente en el contexto de Sara escribiendo a su hijo va a estar hablando de las esposas. Pero hay otra pieza que habla de los hombres. Bueno, cualquier ser humano, pero también los hombres. Continúa diciendo que cuando se sacude un tamiz, la basura permanece. Así que la suciedad de un hombre permanece en sus pensamientos. Sabes, creo, no sé si ponemos mucha atención en el tipo de cosas que ingerimos. Tenemos un colador, ¿verdad? Tienes como un colador. Y cuando se agita,
los residuos permanecen. Y así las cosas que ponemos en nuestras mentes, eso es lo que se queda. Ahí sigue diciendo que maten y prueben los vasos del alfarero. Así que la prueba de los hombres justos está en la tribulación, y qué regalo es saber que sí, que el sufrimiento es la prueba. El sufrimiento revela el valor de nuestros corazones. Me encanta esto. El fruto revela el cultivo de un árbol. Así, la expresión de un pensamiento revela el cultivo de la mente de un hombre. No elogies a un hombre antes de oírle hablar. Porque esta es la prueba de los hombres. Siguió hablando sobre las palabras sabias y el discurso sabio y las palabras imprudentes y el discurso imprudente. Y reconocemos si justo es. Es una convicción para mi poder decir, cielos, Señor, llena mi corazón con abundancia de bondad. Llena mi mente con abundancia de bondad. Para que cuando hable no sean malas palabras. Y cuando hablo no son palabras imprudentes que llenan mi corazón con bondad. Para que todo lo que salga de mi mente, de mi boca sea bueno. Y así rezamos unos por otros. Llena tu corazón. Llena tu mente de bondad para que todo lo que salga de tu mente o de tu corazón sea bueno también. Sigan orando unos por otros. Rezo por ti. Por favor, recen por mí. Mi nombre es David Susha. No puedo esperar a veros mañana. Dios los bendiga.